Buenos días a todos y gracias por asistir a las jornadas. Como comentaba Javier, lo decía así un poco en broma, venimos de la prehistoria del libro digital. Nosotros se nos conoce habitualmente como digitantes, como los pioneros, ya no solo a nivel nacional, sino incluso a nivel europeo, en la concepción del libro de texto digital desde un punto de vista nativo digital. Me explico. Nosotros en 2007 éramos una pequeña startup que por aquel entonces dependía de la Universidad Autónoma de Barcelona y a partir de ahí empezó a crecer el proyecto Digital Test. Pero en sus inicios la concepción del libro digital era, vamos a coger el entorno legislativo que marcaba por aquel entonces la LOE y vamos a construir un modelo de libro multimedia en el que vamos a aprovechar los recursos que a día de hoy nos pone la tecnología cerca para poder explotar al máximo ese contenido que hasta ahora lo entendíamos o lo veíamos cerrado y envasado en un formato con el que hemos venido trabajando todos, que es el papel, ¿no? Desde 2007 hasta aquí pues hemos ido evolucionando los digital test y seguimos haciéndolo. Entonces, en la media horita que tenemos hoy, yo no me voy a centrar mucho en mostrar el producto. Para nosotros, mostrar el producto en un centro a un grupo de profesores, el tiempo que nos lleva para poderlo enseñar más o menos bien, está en torno a la hora y media, una cosita así, con lo cual Raúl, nuestro asesor de la zona, estará encantado de iros a ver a cada uno de los centros y dedicaros el tiempo que necesitéis. El tiempo de esta media horita lo quería dedicar más a contaros un poco cómo vemos nosotros la evolución desde ese inicio en 2007 del libro digital, la situación en la que estamos ahora y sobre todo hacia dónde vamos, porque en este recorrido de estos años las cosas están cambiando como casi todo y de manera muy rápida y analizar sobre todo cuáles han sido las claves de éxito en la implantación del libro digital en centros educativos, ¿no? Me gustaría daros esas pinceladas. Nosotros, como decía, como editorial nacemos en 2007 y ahora mismo pues, somos parte del Grupo Océano y hemos hecho ese recorrido desde pues, empezar solamente en España, hacerlo este proyecto ya internacional y bueno, estamos, como os decía, evolucionando también conforme evoluciona toda la tecnología, sobre todo en estos 2-3 últimos años con toda la aparición de los dispositivos móviles, ¿no? Entendemos que una sola empresa en algunos casos no puede responder a todas las necesidades que tienen los centros educativos para poner en marcha un proyecto de educación digital y por tanto buscamos alianzas con otros partners. Aquí os presento algunos. Raúl, por ejemplo, hizo todo lo que era la base pedagógica de los digitantes de primaria e incluso pues, a nivel internacional también con otras empresas. En este tiempo bueno, se han ido reconociendo a través de algunos premios pues, ese carácter innovador de la empresa, ¿no? Propiamente los digitantes, como os decía, es un producto que nace en un modelo digital que intenta ir más allá de esa digitalización, ¿no? que muchas otras empresas de la industria editorial han ido ahí en un primer momento. El título de la sesión de hoy lo había puesto en clave de transformación educativa, ¿no? Para analizar también cuáles son esas claves. Y creo que, como se comentaba ayer en alguna de las ponencias, estamos en una fase inicial de lo que son los libros digitales. Quizá es momento de empezar a ampliar un poquito las miras, ¿no? En el modelo de Puentedura lo que plantea en cuanto a lo que es la innovación tecnológica en educación, plantea como estas cuatro fases, ¿no? Una primera fase de sustitución, es decir, todo lo que yo vengo haciendo de manera natural o analógica o en otros formatos, como el papel, lo hago ahora en digital, pero prácticamente no cambia nada. Es decir, si quitara la tecnología,
podría volver al modelo analógico y perfectamente podría seguir haciendo lo mismo. Yo creo que es la fase en la que estamos, que muchas veces nuestro punto de mira cuando empezamos los proyectos educativos con tecnología, ya no solo con libro digital, nuestro punto de mira se queda ahí, es decir, oye, me quito el libro de papel y me pongo un libro digital, pero al final mi clase, sigo dando la clase de la misma manera, mis alumnos siguen haciendo el mismo trabajo y no cambia mucho, ¿no? Yo creo que quedarse en este primer punto de mira es quedarse muy corto. Y creo que sobre todo los modelos de libros digitales que vienen del proceso de digitalización de lo que está en papel están como muy en esa primera fase, ¿no? El segundo nivel sería la mejora, ¿no? Es decir, cómo habiendo hecho ese proceso de sustitución, yo además empiezo a implementar pues, herramientas de comunicación online que me permiten una interacción entre los alumnos y profesor, entre alumnos y otras comunidades de aprendizaje, entre el profesor con otras comunidades de aprendizaje y se produce ya una interacción. Esa interacción normalmente puede venir en dos líneas. Una, obviamente, de lo que son los contenidos que propone el libro digital, o dos, a través de herramientas que aplican funcionalidades sobre los contenidos que estamos trabajando. En este caso pues, puede ser un LMS, tipo Eleven o Moodle, o plataformas de gestión de contenidos. Y aquí ya se empieza a interrelacionar lo que son el contenido del libro digital y la gestión de esos contenidos dentro de un entorno de trabajo dedicado y centrado al aula. Pero de nuevo, esta segunda fase consideramos que se queda corto, que sigue siendo un punto de mira demasiado estrecho, pero que entendemos que ese es un primer paso, ¿no? Lo que no podemos dar es el salto completo, el triple mortal, de ir del modelo tradicional en el que estamos a un modelo de redefinición, como plantea en el último punto, que realmente es donde acabaremos. Pero para poder ir a un modelo de redefinición de cómo trabajo con mis alumnos. Se habla mucho del cambio metodológico, de las metodologías disruptivas, que si el flipped classroom, que si ahora el e-instruction, que si el just training teaching. Bueno, es cierto, hay ahora más o menos unas 8 o 10 metodologías de referencia que se está poniendo encima de la mesa para analizar cuáles son aquellas que mejor van a gestionar el cambio. Porque lo que tenemos claro, y en estos años sí que lo hemos visto, es que el cambio es necesario. O sea, quizá en estos momentos no es tanto un tiempo de preguntarse qué hay que cambiar, porque yo creo que está ya bastante claro qué es lo que hay que cambiar. Tampoco es quizá un momento de preguntarse por qué hay que cambiar, porque las necesidades de cambio están ahí latentes, sino quizá es un momento de cómo gestiono el cambio, cómo voy a cambiar, ¿no? Os decía, las claves de éxito del modelo de implantación del libro digital quizá no están tan definidas, cuál es cada uno de los pasos para llegar al éxito, porque cada centro, cada claustro ha de encontrar su camino y ese modelo estándar no tiene por qué funcionar en todos los centros, pero sí que hemos aprendido muchas cosas que sabemos que al final llevan a cierto éxito y algunas que acaban en fracaso. Lo principal, la implantación del libro digital o de un modelo uno por uno de tecnología no puede ser el proyecto de un profesor de un centro o de un profesor de un departamento. Ayer hablábamos también de los perfiles del profesorado, efectivamente. Tenemos perfiles muy variados dentro de cada uno de los claustros, pero al final si este tipo de proyecto se basa única y exclusivamente en la impronta de un profesor, el día que ese profesor se vaya del centro o el día que ese profesor se canse de hacerlo, el proyecto morirá. Por tanto, una de las claves de éxito es que esto se acometa como un proyecto del centro, sin ninguna duda. Y un proyecto de centro a medio plazo. O sea, no nos podemos seguir planteando qué voy a hacer en septiembre de 2014. Y luego ya veremos. No. O sea, dentro de un proyecto de centro a medio plazo tenemos que empezar a pensar cómo queremos que sea nuestro centro y nuestro modelo de enseñanza acorde con lo que es la educación del siglo XXI en una sociedad de conocimiento, cómo lo queremos o cómo queremos estar en 2018 o en 2020. Y a partir de ahí establecer cuáles son los pasos, establecer una
de por dónde queremos avanzar a ese modelo que estamos definiendo. Y ese sí que es un modelo en el que nos tenemos que poner en clave de redefinición, de darle una vuelta de calcetín a muchas de las cosas que estábamos haciendo. Quizá las claves también para ese cambio, para tener una visión de redefinir todo esto, tenemos que empezar a pensar que el modelo educativo en el que estamos está muy basado en el profesor, y donde el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene muchísimo más peso la enseñanza que el aprendizaje, y a esto hay que invertirlo. O sea, tenemos que empezar a pensar en el aprendizaje, y el aprendizaje, el protagonista es el alumno, no es el profesor. Claro, esto conlleva muchos cambios. Los primeros y los que más nos preocupan, pues seguramente son la evaluación. Estamos en un proceso de evaluación en el que hacemos cortes temporales para preguntarle al alumno, para que el alumno demuestre lo que sabe en un momento. Y tenemos que ir a modelos de evaluación en el que la evaluación sea el proceso. Es decir, ya no van a valer quizá esos exámenes al uso, donde, que decimos a veces vomitorio, ¿no? Donde el alumno escupe aquello que sabe o no sabe, y donde diferenciamos el alumno bueno o malo en función de si se le ha olvidado antes del examen o después del examen, pero al final se les olvida prácticamente, ¿no? Entonces es muy interesante cómo en ese proceso de aprendizaje, o sea, evaluar a los alumnos en función de su capacidad de aprendizaje, de un punto inicial a un punto final, y cuál ha sido ese proceso de aprendizaje y qué capacidades ha adquirido. Pero claro, todo esto no sujeto solamente al contenido, si has aprendido más o menos contenido, sino sujeto a las competencias, a que eres capaz de demostrar que eres competente en el uso de un contenido para resolver una serie de problemas. Y en esto da igual los cambios legislativos que haya, da igual que esté la LOE o que esté la LOMCE, ambas dos contemplan este carácter de desarrollo de la competencia. ¿Por qué? Pues porque los alumnos, en definitiva, lo que necesitan para el futuro es saber resolver problemas, saber trabajar en equipo, y eso es lo que en definitiva a día de hoy ya está pidiendo el mercado de trabajo. Y estamos formando a ciudadanos para una incertidumbre laboral que desconocemos. De ahí que el valor que se tengan que llevar de su enseñanza o de su educación en la escuela obligatoria es esa capacidad, esa competencia para resolver problemas, para trabajar en equipo, y también, desde luego, para trabajar con tecnología, porque lo que se van a encontrar cuando salgan al mercado laboral y cuando socialmente ya la tecnología está muy presente en el día a día, daros cuenta que en el momento de crisis que vivimos y con la falta de recursos, el crecimiento que ha tenido el año pasado la tecnología móvil, los dispositivos móviles en España, es un 23% en todos los hogares. Y a veces decimos de los problemas de la conectividad, pero es que nuestros adolescentes en un 98% a diario se conectan a Internet. De acuerdo que las escuelas no tenemos el Internet que necesitamos para poner todo el marcha, ¿no? Pero son cuestiones que con el tiempo estarán resueltas y que además no impiden que podamos avanzar. Ayer había una pregunta por la tarde de un coordinador TIC de un centro que decía: oye, me parece muy interesante todo lo que estáis contando aquí, pero claro, con la falta de recursos que hay, y fíjate que yo tengo que volver al colegio mañana, y qué les cuento, ¿no? Y qué me llevo de aquí que pueda resultar de interés, y luego en definitiva no tenemos recursos para poder ejecutar muchas cosas. Yo creo que no es un problema de recursos económicos, que sí que los hay, esos problemas, ¿no? Pero el gran valor que tiene ese claustro lo decía él mismo. Tenemos una visión y una intencionalidad de cambiar, porque sabemos que ese cambio tenemos que hacerlo. Somos un claustro joven y con ganas de formarnos, y la formación a día de hoy, la formación no la reglada, no la reconocida seguramente con esos créditos, pero sí la autoformación, la formación entre profesionales iguales, esta es gratuita y está a disposición de 4 clics para todos. Y deberíamos de tener esa necesidad de autoformarnos en todas estas metodologías y nuevas propuestas, e intentar pensar como nosotros las llevamos al aula. En la idea de favorecer un poco esa formación, ese intercambio de experiencias, el día 26 de mayo abrimos EduLAN. EduLAN es una comunidad online de profesores
gratuita, abierta para todos vosotros, y desde aquí la invitación a que podáis, a partir de un ratito, incluso hacer el preregistro y participar como fundadores de la comunidad. Y es una comunidad en la que, digamos, nosotros prácticamente ponemos el entorno, ¿no? El espacio de trabajo. Realmente el plan tiene sentido tanto en cuanto el profesorado encuentre ahí un lugar donde encontrar profesionales iguales a él, con el que compartir dudas, problemas, experiencias, y desde el plan lo que vamos a hacer es fomentar la formación del profesorado a través de webinars, donde vais a tener una serie de webinars periódicos cada 15-20 días sobre los temas, digamos, de verdadera actualidad, ¿no? Se está hablando mucho del Flipped Classroom, si sí, si no, y como se decía en la ponencia de ayer por la tarde, quizá entender la metodología Flipped Classroom como que yo, profesor, me tengo que grabar los vídeos y mandárselos a los alumnos y que los vean en casa, y esto, si lo reducimos el Flipped Classroom a eso, efectivamente, en el modelo universitario puede ser que funcione. Esto en primaria y secundaria seguramente no, tampoco es la finalidad, pero el modelo Flipped lo que está planteando es que dediquemos el tiempo de clase a trabajar juntos y que el profesor sea el guía y el que va resolviendo aquellas dudas que van apareciendo a medida que estamos trabajando juntos. Y ahí sí que es el papel protagonista del alumno en ese proceso de trabajo, y salir del modelo expositivo en el que nosotros llegamos a clase y dedicamos los 50 minutos a explicar. ¿Esto quiere decir que no vamos a tener que explicar? No, pero lo que sí que está claro es que se reducen los tiempos de explicación y que previamente el alumno tiene que venir con una serie de tareas previamente realizadas, una serie de textos, búsquedas de información preparadas para poder trabajar. Y no será lo mismo explicar a alumnos que han hecho un trabajo previo que cuando vienen simplemente a escucharnos a clase. Claro, pretender a día de hoy que los alumnos adolescentes nos estén escuchando durante 6-7 horas, esto ya sabemos que no funciona. Y ellos no lo entienden. O sea, los alumnos resuelven los problemas por WhatsApp. Y esto no lo entiendo, voy a mi grupo de referencia y busco ayuda. Esto mismo tenemos que ser capaces de trabajar así dentro de clase. La cuestión es que todo esto nos produce un poco de rechazo porque nos obliga a salir un poco de nuestra zona de confort, ¿no? Es decir, mira, tengo el libro de texto, sé lo que tengo que dar, llego a clase y esto es lo cómodo, y nos saca un poco de ahí. Yo no estoy planteando que haya que cambiar radicalmente, ¿no? Decimos, vale, ahora me parece muy interesante el concepto de PBL, de Project Based Learning o Problem Based Learning. Vamos a trabajar por proyectos, ¿no? Y además se nos puede llenar la boca y decir, oye, nos salimos de las disciplinas y lo hacemos de manera interdisciplinar. Este cambio no podemos dejar de dar clase en junio de 2014 así y empezar en septiembre de una manera totalmente completa. Esto nadie lo hace así, hay que hacerlo progresivo. Que es interesante, oye, ¿de qué manera puedo implementar un proyecto al trimestre? Claro, porque al principio será uno al trimestre, haremos 3 al año. Si nos ha ido bien y hemos sabido sacarle jugo, seguramente nos animaremos a hacer un proyecto al mes. Si un proyecto al mes son 9 por curso, pero para nuestros alumnos esto sería 9 por curso, por 4 cursos de secundaria, ya tendrían una concepción de trabajo por proyectos, de resolución de problemas, de aplicar un conocimiento sobre un contexto real. Quiero decir que nos podemos ir saliendo de esa clase tradicional de manera progresiva y proponiendo a los alumnos otro tipo de tareas. En definitiva, lo que os decía, por cerrar la parte del plan, lo abrimos el día 26, el día 4 es el primer webinar, precisamente el tema que se va a tratar es Flipped Classroom, impartido por Raúl Santiago, un referente en el tema, yo creo que a nivel nacional, y una persona que toca aula y que a través de la web flippedclassroom.com pues está no solamente compartiendo esa parte teórica de cómo diseñar todo esto, sino compartiendo también experiencias prácticas que se están ejecutando en centros en España. Invitaros desde aquí a que hagáis ese preregistro y a que seáis capaces de sacarle jugo a Eduland. No solamente en la parte de los webinars vais a poder tener vuestro perfil profesional
profesional, pongámosle como comparativo un poco sería el LinkedIn de la educación, vais a poder encontrar compañeros de vuestra comunidad, de vuestro centro, de otros centros. Vais a tener un espacio donde abrir foros, donde abrir debates, donde compartir esas experiencias, porque lo importante de compartir experiencias es que seguro que hay otro que está haciendo algo parecido contigo. Y en ese proceso conjunto de reflexión vamos a sacar algunas pautas comunes que seguramente podremos aplicar en ese proceso de mejora, ¿no? Y aquello de no sentirse solo, yo creo que estos momentos de incertidumbre también nos va bien. Porque no hay una receta mágica que sirva para todos. Desde Digital Desk, a nivel de contenidos, como os decía, nosotros lanzamos un modelo de contenido multimedia que ha ido mucho más allá de lo que inicialmente muchos esperábamos, ¿no? Esperábamos ese PDF más o menos enriquecido, pero yo creo que tiene sentido el concepto de las editoriales como tal y que va a tener sentido en el futuro, ¿no? Porque al final el libro, como tal, el de papel, usa una tecnología, ¿no? Y tiene una finalidad. El libro digital también tiene esa tecnología, pero los usos creo que son completamente diferentes y las necesidades que tiene que cubrir cada uno de ellos son completamente diferentes. Ahora mismo estamos abordando un poco la reforma de los contenidos en base a la nueva legislación, pero no solo eso. Tenemos que hacer una adecuación de cómo funciona a nivel de usabilidad dentro de los dispositivos móviles de nueva generación, toda la generación de las tabletas. ¿Y por qué no hacerlo ya para tabletas, para móviles, para televisores, etcétera, etcétera? El televisor conectado a Internet va a generar en los próximos años un ascenso vertiginoso prácticamente como lo hemos tenido con la telefonía. Y no hay que descartar el uso de estas herramientas en clase. Como os decía, la tecnología, el contenido, el libro como tal, el concepto de libro es como un envase del contenido, de la información. Y si hay algo con lo que van a tener problemas nuestros alumnos es con el exceso de información que manejan. Con lo cual van a estar infoxicados muy rápidamente a través de su móvil y tenemos que generar en ellos una capacidad de discriminar cuál es la información válida y cuándo. Y a partir de aquella que consideran válida, cuál es la que les permite crear conocimiento a partir de una información. La labor de los editores previamente va a ser esa, la de filtrar de alguna manera alguna serie de contenidos para ponerlo a disposición del profesor y del alumno. El contenido en sí mismo va a poder tener mejoras sustanciales, pero la definición de la célula va a seguir siendo la misma que teníamos en el papel o la que aparece en la Wikipedia o la que aparece en el Digital Desk. Con lo cual, ¿cuáles van a ser las diferencias entre unos libros digitales y otros? Lo que el profesor va a poder hacer, lo que el alumno va a poder hacer y lo que la tecnología puede hacer sobre el libro digital a través de capas, ¿no? Pero yo sí que veo en el futuro esa concepción de un repositorio, de unidades didácticas, con unas propuestas de trabajo diferentes de las que aparecen en el libro de papel, porque en el libro de papel al final tenemos una doble página con una serie de epígrafes que nos proponen un contenido que al final es el que explicamos en clase y al final de esa doble página unos ejercicios de aplicación directa para verificar si se han enterado más o menos de lo que les hemos explicado y avanzamos y avanzamos. Y al final del capítulo una doble página para hacer una evaluación. Yo creo que eso responde poco a las necesidades que nos puede traer ese modelo de redefinición de cómo hacemos las cosas en clase ahora. Realmente, si queremos ir a una concepción de desarrollo de competencias, no nos sirve solo basarnos en el contenido curricular que nos pide la legislación. Tenemos que desarrollar que con ese contenido lo trabajemos de diferentes estrategias y en diferentes contextos. Y a partir de ahí proponer al alumno un aprendizaje práctico y experimental, donde el alumno esté trabajando durante las horas de clase en desarrollar ese contenido más allá de lo que propone el libro. Pero el libro como tal tiene que haber un repositorio que
que nosotros nos iba para empezar. Y creo más en ese repositorio pensado en unidades didácticas tal y como las tenemos, que no en un conjunto de recursos que yo me lo tengo que construir. Pero si vamos más allá en esa idea de que el libro digital sea flexible para el uso metodológico y que sea flexible para que se pueda personalizar, sí que es cierto que tendremos que ofrecer las piezas del TENTE, la figura montada, pero que el profesor pueda desmontar, cambiar las piezas, coger más piezas y montarlo a medida y personalizarlo para cada uno de los alumnos. Uno de los grandes retos de los próximos años es la personalización en el aprendizaje, el ser capaces de dejar de dar para todos café, la clase, para los 25-30, y empezar a darle a cada uno en función de lo que necesita, en función de su capacidad de progreso. Y este ejercicio de personalización, si lo tuviéramos que hacer de manera analógica, sería un poco volver al modelo de la Edad Media, del maestro y el aprendiz. Y esto, hacerlo de manera analógica, uno a uno, con 30 ciudadanos en clase, es inviable. Y ahí es donde tiene sentido la introducción de la tecnología, porque a través de los entornos virtuales de aprendizaje sí que nos va a permitir el poder hacer ese ejercicio de personalización. ¿Es importante tener un entorno virtual de aprendizaje? Yo diría que importante no es imprescindible. ¿Por qué? Porque al final, contenidos tendremos muchos. Los recursos que tenemos en la web, los materiales que creamos nosotros. Antes lo hacíamos en fotocopia, ahora hacemos unos PowerPoints estupendos que ya tienen menos texto, que les ponemos muchas imágenes, pero seguimos ahí en el modo PowerPoint, ¿no? Pero bueno, bien está. Pero todo eso al final está desligado, ¿no? Por un lado vete a YouTube, mira este vídeo, por otro lado coge los apuntes que te he puesto en el PowerPoint, y al final todos esos recursos se tienen que sumar al contenido digital de la editorial y crear lo que llamamos objetos digitales de aprendizaje, que tienen una, digamos, visualización para el alumno como un único objeto, no como un montón de recursos desperdigados. Y esta es la principal fuerza que tienen los LMS o los entornos virtuales de aprendizaje, que con un único usuario y contraseña tú tienes un entorno de trabajo en el que puedes tener material creado por el profesor, porque la herramienta tiene un editor de unidades didácticas y tiene un editor de ejercicios propios con 7 tipologías diferentes. Sí, pero es que además de lo que crea el profesor dentro del entorno, pueden beber todos los recursos de la web 2.0, los ejercicios de JClick, los de Hot Potatoes, a través de Standard Score 2.1. Y además pueden beber los vídeos de YouTube. Puedes ir confeccionando a medida y repartiendo, incluso personalizando para grupos de alumnos o para alumnos individuales. Claro, y el contenido editorial, claro, esa es la principal clave de Eleven. Eleven, decimos, es una plataforma multieditorial. Es decir, yo en Eleven puedo poner contenidos no de digitantes, puedo poner contenidos de todas las editoriales que cumplan un estándar de integración que ya utilizan la mayoría, que es el estándar marsupial. A día de hoy hay 27 editoriales integradas en Eleven. O sea que yo con un único usuario y contraseña, si me voy a Ciencias Naturales, puedo ir al libro de Ciencias Naturales de una editorial, si me voy a Lengua, puedo ir al de otra editorial, y todo esto, la conexión de los servidores es transparente para los usuarios. ¿Esto por qué es así? Pues porque lo vimos en Cataluña cuando explotó el educación por uno, teníamos alumnos de primero de la ESO con 12-13 años que tenían 7 entornos diferentes de trabajo, uno por cada editorial, y cada uno funcionaba de manera diferente, los profesores también, y así tenemos una herramienta única de centro y de trabajo para alumnos y profesores. ¿Qué más posibilidades nos ofrece un LMS? Herramientas de comunicación, un sistema de mensajería, de relación entre alumno-profesor, un sistema de intercambio de archivos, además vinculado al Drive de Gmail, es decir, lo que no vamos a estar inventando las empresas son cosas que ya funcionan y que además son gratuitas, sumémoslas. Y en este sumar, este año vamos a sumar algunos recursos importantes a Eleven. Uno es la integración de ITAO, una herramienta de generación de secuencias didácticas. Vamos a sumar una serie de recursos adicionales. Hasta ahora teníamos la Ocepedia como un, digamos, elemento de enciclopédico de consulta. Vamos a sumar Grupo Docente 2.0, que es un producto de Océano, es un repositorio de documentos específicos
llevar a cabo como de formación. Y luego la ventaja que os vamos a dejar, que en Eleven añadáis los recursos que cada uno consideréis oportunos y que los podáis poner como un recurso adicional. Y pongo un ejemplo sencillo. Oye, soy profesor de lengua, quiero que mis alumnos tengan como recurso en Eleven el diccionario o el enlace de la RAE porque lo vamos a utilizar habitualmente. Directamente yo como usuario voy a poder crear esos vínculos, esos links y poner los recursos que considere. Creo que el tiempo iremos mal, dejaros por si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Ya os he dicho, nuestra intención de hoy no era explicaros tanto nuestro producto, que para eso estaremos encantados de hacerlo en cada uno de los centros, y si alguno pues, queréis hablar con nosotros estaremos ahora en la mesa, en el stand, pero sí el plantear estas claves de lo que nos ha supuesto nuestra experiencia y cuáles son los retos que tenemos por delante. En esta idea, deciros o dejaros un poco esto de que para nosotros este proceso de crecimiento sabemos que a veces hemos acertado y a veces hemos cometido algunos errores, pero que entendemos que el error es parte del aprendizaje y que nos sirve para mejorar. Y esto lo tenemos que llevar también a las aulas, dejar de penalizar los errores de nuestros alumnos y que estos errores sirvan para que ellos progresen. Y nada más. Muchas gracias y si hay alguna pregunta, pues encantado de resolverla. Muchísimas gracias, Aitor.